si hago el epílogo, que es una novela de mi abuelo materno que escribió y que no publicó nunca. Claro, era una novela autobiográfica y terminaba mal, porque le daban el premio Nobel y se saltaba la guerra civil y la posguerra. O sea, que no tenía ningún sentido. Es decir, ¿qué hacía aquel hombre en el laboratorio durante 20 años? No hacía nada, ¿no? No se atrevió a hablar de ello. Pero claro, no se podía atrever, porque no se atrevía nadie a hablar de ello, ¿no? Y cita mucho una cosa que está también oculta, ¿no? Que es, está menos oculta, pero es lo mismo, la gente no tiene conciencia de ello, que es el trabajo esclavo. Aquí no había campos de exterminio, aquí había campos de trabajo, de trabajo esclavo. Y hay una cosa que todavía para mayor confusión se confunde con la doctrina Parot, que es la redención de penas por el trabajo. Yo creo que España por aquella época no llegaba a los 30 millones de habitantes, ¿no? Sobre 30 millones de habitantes, 500, sí, vamos a suponer que 500.000 murieran en guerra, ¿no? Otros 500.000 se fueron al exilio, ¿no? Termina la guerra. ¿Y cuántas personas son ejecutadas después de estar el Ejército Rojo cautivo y desarmado? Este es el gran misterio, queridos amigos. Esto es lo que quiso averiguar Garzón por un procedimiento insólito, que es preguntar en un auto si Franco vive. Claro, en ese sistema, cuando me preguntan por el asunto de Garzón fuera, procuro echar balones fuera, porque es una vergüenza. Pero digo, que Garzón se equivocó, preguntó si Franco estaba vivo, y claro, nadie le tomó en serio. Pero es que eso no se puede averiguar, porque esto sí que lo dices tú. Los fusilamientos con pareja de la Guardia Civil o Fuerza Armada y el cura dando la bendición. Claro, 50.000 o 40.000 es un genocidio. Y eso no puede dar nadie pie a reconocerlo, porque entonces sería terrible. Porque ¿qué diría la Conferencia Episcopal? Y no lo digo por nada, sino simplemente porque, claro, aquí se dice, la transición estableció un silencio. Pues sí, porque las cosas no pueden estar en sangre a la vista, ¿no? ¿Y cuándo se rompió eso? ¿Quién lo rompió? ¿Izquierda Unida? ¿Lo rompió Zapatero? ¿O lo rompió la Iglesia de repente cuando le dio por una cosa muy legítima, que es canonizar, hacer santos a 5.000 asesinados en su condición de mártir? Pero claro, alguien tendría que explicar cómo es posible que un país te vuelva tan loco como para asesinar a 5.000 curas y frailes, ¿no? ¿Eso de dónde viene? ¿Por qué? Bueno, pues eso es lo que no se puede, porque si 5.000 curas y frailes, pero luego 50.000 tipos humanos. Pero si eso es una barbaridad, fijaros, en el año, esto lo sabe Luis, el antiguo director de Almadén, porque me lo oyó en una cosa que hizo sobre el trabajo forzado. En el año 43, que es un año muy de la novela de Río, hay en España 340.000 presos políticos en diversos sitios, campos de concentración, campos de trabajo, regimientos de construcciones que hacen obra pública. Y en el año 45 yo creo que quedan 80.000. O sea que, ¿qué es lo que pasaba? O sea, 350.000. En el año 43, posiblemente después vinieran también más, o sea, más los muertos, ¿no? Y les decían, mirad, tenéis acá la condena estándar como mínimo, era muerte, segundo, muerte, reclusión mayor, se conmutaba la pena de muerte, quedaban los 30 años, por debajo de 20 años se condenaba poco. Si hay condenas a señoras mayores por cosas inverosímiles a 8 años, ¿no? Bueno, condenados a 20 y 30 años, conmutados de pena de muerte. Y les decían, si trabajáis en la obra pública y privada, por cada 2 días de trabajo os liberaremos uno. Igual quiere decir que una penita de pena de 30 años se quedaba en 20. Y luego con unos indultos o tal, pues se podía quedar en 10 y a los 10 pues salía, ¿no? Luego hubo más indultos. Pero fijaros, es que no hacía falta nada más. Porque les decían, si trabajáis, esto.
os damos, me parece que era una peseta diaria, que eso en la cárcel pues sirve para mucho, porque de otra parte del salario, que era salario de calle, ¿no? Era salario de mercado, se lo quedaba la propia empresa penitenciaria para pagar sus gastos. Y luego le daban una ayuda a la mujer, y si tenía hijos, a los hijos. O sea, si estaban casados por la iglesia, si no estaban casados por la iglesia y solo por lo criminal, no había ayuda. Y además, si el tipo le decía, todo estaba sometido a la condición de que no volviera a las andadas. Las andadas eran que no diera otorio, que diría mi madre, a la Guardia Civil, al médico y al maestro, y al alcalde, que era el jefe del movimiento. Porque con un solo papel de esas autoridades volvían a la condición anterior. No les servía lo que hubieran trabajado y además, acordaros, la pena estándar era reclusión mayor a muerte. Lo moderno en España es el miedo. Y me oiréis contar, no me voy a anticipar, por si presento la novela esa, el susto que se pegó mi madre cuando yo mencioné el expediente de depuración de mi abuelo. Cuando aquellos debates en la televisión, en la época final de Zapatero sobre la ley de memoria histórica, recordaréis personas histéricas completamente, que no querían hablar del asunto. No es que estuvieran a favor o en contra, es que entraban en cortocircuito. Ese es el resultado de la proyección sobre aproximadamente 250.000 presos, que seguramente serían 500.000 los condenados a penas graves, proyectados sobre todas las familias y todos los miembros de la unidad familiar. Es decir, meterle a cada preso 4 personas, que posiblemente fueran 8, que en aquella época había mucha mortalidad, pero había muchas familias muy largas, ¿no? Esto es un elemento, está pasado por encima, porque no se quiere detener, pero está en los campos de trabajo. Utilizas una cifra para una serie de campos y de trabajos que son 15.000. Pero yo mantengo que, salvo que esto de la rendición de penas, lo podían hacer todo menos los dirigentes, ¿eh? Y los comunistas casi todos eran dirigentes, ¿eh? De algo. Y entonces, eso dejaba a la gente normal, es decir, eso es la esencia de lo nuestro. Y ese es el miedo que quedó y constituyó lo moderno. Y lo grave no es que hayamos pasado por encima de las responsabilidades que por otra parte no se podían pasar en la transición. Yo creo que sigue siendo ejemplar y sorprendente, sino que haya gentes que no hayan respetado el principio de responsabilidad, de respeto, y hayan querido hacer aparecer aquí o en Roma a todos los demás como unos asesinos. Esto es lo que ha ocurrido y lo que ha hecho, bueno, y que estén las cosas sin enterrar, ¿no? Esa es la otra cosa que tampoco se puede entender. Eso, yo os he dicho, al mando supremo. Y el mando supremo, fijaros lo que debe ser lo de los gobiernos, creía que lo había ordenado, que se aclarara este asunto. Y el momento, naturalmente, que se ha acabado el asunto, han vuelto a cerrar los archivos militares. Con lo cual, lo que pudiera quedar, ahí no se sabe. Pero bueno, estamos en un libro, el libro es para disfrutar, pero es un libro con mucho tomate, ¿no? O sea que no es una cosa un poco ligera. De lechuga. Himmler en España. Himmler, el criminal de guerra mayor, porque una cosa es que se mate a no sé cuántos y otra cosa es organizar, ¿no? Himmler es el gran organizador del Holocausto, ¿no? Y Himmler viene a España. En el año 39 ya le dan la gran cruz del yugo y las flechas, que debe ser como en ese momento como la gran cruz de Carlos III. Y luego en el año 40 viene a una historia muy bonita, que tú mencionas también, que eso en internet se puede encontrar, que lamento no haber traído, porque claro, recibir a Himmler con una corrida de toros, hay que tener bemoles. Lo tengo aquí abierto porque os voy a leer el cartel, ¿no? El cartel del día. Yo cuando lo encontré pensé que es que habían hecho algo en las ventas, una demostración sindical. ¡Qué demonio! Que os doy la corrida, ¿eh? Tintoreo. Lo tengo aquí, pero no sabe que aquí hay muy poca cobertura. Ya saldrá, ¿eh? Los tenemos prohibidos. Pepe... Machaquito. No. Machaquito era originario de la docencia, hay que respetar. Mirad, los toros eran... Yo no los conozco mucho. De Bernardo Escudero. De Salamanca. Seguramente. Y los espadas son Marcial Lalanda, muy regional,
Rafael Ortega, Gallito, y confirma la alternativa Pepe Luis Vázquez. Hay que ver. Los toros. Claro, yo veía las fotos de tal y pues digo, esto es una manifestación. ¿Qué demonio? Claro, todos con el brazo en alto y claro, ¿qué dice Himmler? Cuando luego, esto se sabe después, ¿no? Dice, bueno, ¿qué opinas que has visto en España? Él viene aquí, a las cosas policiales le hacen otro de la región. Dios mío. El que fue alcalde de Madrid, director general de seguridad, el embajador del Conde de Mayalde. el conde de Mayalde. Este es el director general de seguridad, que debía ser más que el ministro, seguramente. Seguro. Y este es el que está con Himmler todo el día para arriba y para abajo. Y claro, pues cuenta todo luego Himmler y dice, bueno, todos los españoles son una gente muy ruidosa, ¿no? Es una gente desordenada, pero de lo peor es los toros, que es un espectáculo sangriento. O sea, que me imagino a Himmler con el uniforme a punto, como me pasó con unos alemanes que les iba a las ventas y me vomitaron encima. O sea, que un tío que es capaz de ser responsable de 6 millones de asesinatos a sangre fría, ¿eh? Otra cosa es... Bueno, pues todas estas cosas van en esta novela Río. Viene porque, claro, lo de los nazis es un mundo tan sorprendente. Porque ellos creen en el Santo Grial. Y además hacen una teoría tal. Y vienen aquí a buscar, claro, van a la Moreneta. A donde van es a Barcelona, ¿no? Y porque no sabían lo de las vírgenes nuestras de aquí, del campo de la pues seguramente... Perfecto, está comprobado. El diseño, Ramón nos ha traído aquí la cita de piedra. El diseño. Bueno, entonces vienen buscando estas cosas... Pero no has dicho que lo más importante es que el cartel tiene arriba el yugo y abajo la cruz gamada. Es decir, el cartel de todo. No, es increíble, es una cosa sorprendente. Bueno, y entonces... ¿de dónde hemos habrá ido el papel? Entonces, vais a tener suerte y he perdido el papel y el orden. Y el orden de las fichas. Bueno, el caso es que es eso, ¿no? Las relaciones, ¿quiénes eran los partidarios? Esto está ahí, el mundo intelectual, los partidarios de los nazis, ¿no? Y luego Queipo de Llano, a quien yo el próximo día os explicaré por qué yo le debo la vida biológica, ¿no? Queipo de Llano, Don Gonzalo. Queipo de Llano, don Gonzalo, claro que es el que... Porque normalmente el exterminio, el Consejo de Ministros que acuerda hacer el exterminio de los 11 millones de judíos, tiene acta. No solamente tiene un acta firmada, sino que tiene un acta y 32 copias. Porque ellos piensan que van a ganar la guerra. Y entonces, ¿por qué lo van a esconder? ¿No? Pero además, por si acaso, dice Himmler, que no, que lo firmen todos, que no me vengan a mí diciendo luego que no lo sabían. Bueno, pues naturalmente, entre tantas copias, se salvaron varias copias. Y entonces están en circulación, ¿no? Y claro, esto es lo que estos tipos hacen, ¿no? Y es un mundo realmente sorprendente. Y en todas las lecturas curiosas que ha hecho Pepe va sacando, va notando, va construyendo y nos va llevando hasta ese momento de posguerra española, de posguerra mundial, en el que ese Müller, que es el arquitecto, ¿no? El arquitecto de Dresden, el arquitecto de la ciudad posiblemente más bonita de Alemania, que queda destruida radicalmente en un bombardeo doble americano e inglés en los últimos días de la guerra y que produjo la destrucción de la ciudad y un número tan elevado de víctimas que ni siquiera la Comisión de la Verdad ha sido capaz de establecer, porque no se sabía cuántos había, o sea, por los momentos. Por ejemplo, salva la vida este famoso filólogo que tiene un hermano músico y que ahora se me ha ido a mí de la cabeza, ¿no? Que lo cuenta bien, hay una serie alemana que cuenta Viktor Klemperer, ¿no? Viktor Klemperer, que vive
toda la guerra y ya en el último momento le mandan al campo de exterminio porque es judío y tiene la suerte de que un bombardeo americano rompe el tren y entonces huye y se salva y seguirá viviendo hasta su muerte en el Berlín y escribe el magnífico tratado sobre la manipulación del lenguaje por el nacionalsocialismo, que es un libro clásico no solo de filología sino también de política. Y en esa España del 45, ¿qué pasa? Pues hoy me visitaba un colaborador que está viviendo y trabajando en Chile. Dice, es como si viviéramos en la España, él no sabe que ha salido tu novela y que yo la presentaba esta tarde. Y me recordaba esto, la España pro-nazi de después de la guerra, ¿no? Es decir, ¿qué hacen aquí estos? Pues estos organizan... el 10% de la población de Chile son militares, ¿no? O familias de militares. Y hay más alemanes proporcionalmente que en cualquier otro país del mundo, ¿no? Y bueno, pues ese es el ambiente que hay aquí, ¿no? Ese es el ambiente. Keipo, los nazis, los perseguidos por autores de crímenes, o Scorzeni, todos estos aquí estaban, ¿no? Y esto no, si no se lee, si no se conoce, no podemos entender al país. Aunque yo no sé si es mejor entender al país o no. Porque claro, cuando uno ve a los que gobiernan ahora, los tics que tienen, es que no son tics nuevos. Esto lo marca. Y es lo más preocupante, ¿no? Es que estos que se han negado a saber la historia y de dónde vienen, es que les importamos un comino. Y para conocer este mundo es para lo que sirve Primavera y Niebla, el elemento constituyente de lo moderno en tecnologías y en dominación que tiene su proyección en la España contemporánea. Y en este barullo que cuesta mucho de entender y de sacar la cabeza y de levantarla para ver cómo podemos mirar al futuro siendo conscientes de que todo es muy difícil, pero que hay alguien que se está aprovechando para que esto sea siempre así. Esto es lo peor. Y ahí te quedas, a ver cómo sales tú de este lío, ¿no? No he dicho que está muy bien escrito. Yo me precio de escribir bien, poco, pero bien. Y sobre todo de corregir, ¿no? En la universidad corregimos muchos estudiantes, da igual, pero los doctorandos, el escribir, no se me ha ocurrido sacar en ningún momento el bolígrafo para corregir, o el lapicero, para corregir ninguna expresión o afeársela, ¿no? Ya lo sabéis, los que lo conocéis, que escribe muy bien. Pero escribir 600 páginas bien es muy difícil. Esto es lo último que nos falta. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos vosotros. Yo no estoy de acuerdo contigo en el tema de que es un ensayo. Es una novela. Es decir, lo que pasa es que el editor, alguien que leyó esto en la contraportada, como efectivamente, es decir, no es una novela estandaliana donde desde el primer momento reconocemos al protagonista y el espejo que va pasando por la vida, sino que el protagonista tarda en aparecer, como dices tú. Es decir, bueno, es que estamos en la página 200 y todavía no sabes quién va a jugar la partida definitiva, porque es verdad, es decir, que tú has citado algunos de los potenciales protagonistas: Marañón, Buñuel, Pascual Carrión, Keipo de Llano, que adquiere mucho peso, Tesenov, que es el arquitecto tutelar tanto de Müller como de Speer. Es decir, que hay Leni Riefenstahl, que ocupa también un buen espacio, Zuloaga, que también cuando hablas de los temas de Toledo, es decir, Carlos Vázquez de pasada, no lo sabía. Que hayan leído todo el artículo. No lo saben, bueno, lo puedo contar. Es decir, que yo dándole vueltas al tema del ensayo, es que el lector que ha redactado en la contraportada ha llegado a esa conclusión. Es decir, y se apoya en la sabiduría de José Carlos Mayner para decir, esto es una novela ensayo. Bueno, vamos a quitar las etiquetas, porque desde el siglo XVI la literatura está llena de novela morisca, novela bizantina, novela sentimental. Es una ficción. Porque además, reflexionando yo, pensaba que lo determinante entre la realidad y la ficción es el gesto de escribir.
Y el gesto de escribir es un artificio y una arbitrariedad. Igual que el gesto de pintar es un artificio y una arbitrariedad que no pretende ser la propia realidad, el hecho de escribir no va a sustituir nunca los hechos reales previos que están contándose. Luego, por lo tanto, como tú hablabas antes de la fisiología de la escritura con Umbral, hay otra fisiología muy curiosa que sería la de el proceso digestivo. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso digestivo? Materiales heterogéneos, que es la ingesta, los unificamos en el bolo alimenticio y se unifican y se separan los nutrientes y los sobrantes. Bueno, pues ese es el hecho de la escritura. Y además me venía muy bien porque hay un texto ejemplar, corto, breve, es un panfleto de 1950 de Julien Gracq que se llama La littérature à l'estomac. Es decir, la literatura, que aquí se ha traducido, no sé por qué, como la literatura como bluff. Y hace justamente una defensa de la literatura y una defensa de la ficción. Para mí, por lo tanto, desde el momento en que yo me pongo a escribir, no hay diferencia ninguna en la utilidad de los elementos, de los integrantes que voy incorporando en ese ejercicio, sean ciertos, sean históricos, sean verídicos o sean ficticios. Tú antes citabas de esos personajes reales que aparecen por la novela Marañón-Buñuel, que lo son, pero la conversación que tienen me la he inventado. La conversación de Buñuel dirigiéndose a Marañón, presidente del extinto Comité Regio de las Urdes, pidiéndole subvención porque cuando se estrena Las Urdes está sonorizada en francés, que es el mismo Buñuel, y es lo que le pide, dame dinero, y entonces eso es una historia inventada por mí. Luego, por lo tanto, yo pienso decir que es ficción. Dices, tú no tienes notas, claro, faltaría más, porque en ningún momento he tenido pretensión de hacer un ensayo, y las notas lo que hacen es suspender el ritmo de la lectura. Por lo tanto, ese es el punto de partida. He acabado de leer estos días, por ejemplo, un trabajo extraordinario de Massaw sobre Luis Buñuel, que Massaw dice, Buñuel novela, y eso no es una novela. No es una novela en ningún momento, es un libro de conversaciones, es un libro sobre el siglo XX, es un libro sobre México, sobre España, sobre el exilio, sobre muchas cosas. Y dice Au, el auténtico protagonista, la época, ni Luis Buñuel, nada. Entonces, pero lo curioso es que él trata de decir, bueno, mire usted, dentro del género cabe cualquier cosa y cabe cualquier ejercicio, cualquier posibilidad. Es decir, que yo lo que reivindico es el estatuto de la ficción, aunque integre elementos verosímiles, reales y creíbles. Y en ese sentido, pues, haciendo énfasis en estas cosas, yo, y desvelando estrategias de escritura, que no son ni estrategias de pensamiento, ni desvelar la historia que la tiene, hay un móvil, lo que le pasa a Müller en la costa de Sahara, pues ese tipo de cosas. La explicación del concepto de ensayo es también explicable. Durante muchos años nosotros, mi familia, seguimos yendo a la zona de Cádiz. Y a mí siempre me llamaba mucho la atención los elementos de fortificación, de hormigón armado, en el litoral, esto, ¿qué sirve? ¿Para qué? Y entonces hay un silencio sepulcral sobre esos elementos, sobre ese Südwall, sobre ese Festung Europa que tú decías, y que fueron construidos en los años 40 para defenderse de un potencial desembarco de los aliados. Lo que pasa es que evidentemente hay un silencio tremendo. Hay un texto que yo ha caído en mis manos, porque yo he leído muchas cosas al compás de la escritura, del general Sequera, que se llama La fortificación española en los años 40, y no dice nada o casi nada de la importancia que llegan a adquirir, porque están ahí, están ya deterioradas, son sirenas varadas, son pecios, pero todavía entre San Roque, Chipiona, Tarifa, están viendo esos elementos fortificados frente a una amenaza que no era el moro. Entonces, en esos momentos todavía Marruecos era plaza colonial, y de ahí nace mi curiosidad por ese tema, y empiezo a tirar del cordel. Cordel que se ilumina con un libro muy breve pero muy sugerente de Rodríguez de la Flor, que lo publica en el año 2000, que se llama Blocao, arquitectura en la edad de la violencia.
Y yo creo que es el primer libro español que acomete con cierto rigor una indagación sobre la arquitectura de las fortificaciones, sobre el arte de la poliorcética entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en paralelo, en esa época, es decir, ¿qué ha ocurrido? Pues ya empiezas a encender luces y en el año 76 hay un número de la revista Arquitectura de Madrid que publica un artículo de Paul Virilio que ese mismo año Paul Virilio es el arquitecto y el filósofo francés que ha escrito sobre el Atlantic Wall muchísimo y que organizó en el Pompidou una exposición sobre aquello. Y este es el punto de arranque de lo que hoy es esta novela, es decir, una pretensión de conocimiento ensayístico que incluso, es decir, se redacta el texto orientado para una revista, que era la revista que teníamos aquí en el colegio, Formas, que se llamaba Arquitectura de Memoria y Muerte, porque hay un vínculo continuo de la arquitectura militar con la arquitectura mortuoria y eso es lo que da pie. Y luego se van dando una serie de circunstancias y de acontecimientos. Es decir, este texto no es el definitivo. Este texto, en la lectura, en el primer capítulo, cuando estoy con los alemanes de Play Loud, estaba hablando de 2008 y al final dice han pasado 3 años. Es decir, cuando he llegado al final estoy hablando de 2011. El capítulo central, curiosamente, que es el búnker, es la almendra que inicia el proceso de escritura, que evidentemente se va sesgando y va buscando, es decir, un territorio narrativo, es decir, no solo un territorio de ensayo de esa arquitectura que puede interesar, pero a un grupo reducido de gente. Porque, ¿qué ocurre en paralelo? Pues yo pregunto, oye, ¿y esto qué es? Y entonces te vas enterando de cosas. Por ejemplo, que al lado de la Atlanterra, a esa playa la conocen como la playa de los alemanes. Coño, los alemanes, ¿por qué tendrán esta prioridad? Y hay incluso en una novela de novelas de Antonio Muñoz Molina, que es Sefarad, una novelita, o un cuento que se llama Berhof, que transcurre en Zahara, la Atlanterra, donde un médico que está de vacaciones haciendo footing por la mañana, le llaman de una casa urgentemente, una casa que tiene aspecto de fortaleza, y entra a atender a la petición de socorro que le formulan, y lo que descubre es un santuario de las SS en la Atlanterra. Es decir, que esto, Muñoz Molina habrá tenido algunos elementos de conocimiento de aquello, igual que nosotros, igual que tú has tenido el conocimiento de una corrida de toros en el año 41, es decir, con carteles de la Cruz Gamada. Hay también, yo tengo fotos de corridas en Málaga con los pendones y las grímpolas de los nazis, es decir, todo está ahí. Pero bueno, volviendo al tema de la ficción, es decir, ¿qué es ficción? Yo lo puedo demostrar con toda claridad en base a eso. ¿En qué? Pues en cuestiones como la morosidad descriptiva. Es decir, cuando tú escribes, y tú lo sabes, tu prosa jurídica o mi prosa técnica, ingenieril o de arquitecto, te mueves en otro registro. Y aquí esa morosidad en describir, en contar, sobre todo los elementos del paisaje, es decir, quiere vincularse al elemento de ficción. Hay, por otra parte, otro elemento que es una reiteración de ideas, de frases que se repiten y que tienen pues el rol el papel de un estribillo, es decir, que es para que el lector vaya recordando, por ejemplo, lo de Queipo, las llamadas de Queipo, la atención de Queipo, atención españoles, en general, Queipo al aparato. Entonces, ese es un elemento que tiene un carácter discursivo y que en algunos momentos puede romper el ritmo que tú decías que percibías como una estructura musical. De la misma manera que existe un carácter de anticipar cosas que van a venir sin llegar a ser una prolepsis y una analepsis, pero es decir, iluminas algo, enciendes una bombilla para que luego cuando entres en aquella habitación puedas reconocer lo que antes se te había, por ejemplo, esto en el tema del cine, con los vínculos que además se establecen de una manera profundísima, porque yo he leído también últimamente, después de haber escrito esto, las memorias de Leni Riefenstahl, y claro, es tremendo, todo el memorialismo de los alemanes es, como dice Massow, todas las biografías están llenas de mentiras, no hay por dónde cogerlo, incluso las propias biografías, las propias memorias, los cuadernos de Spandau, de Speer, no hay por dónde cogerlo. Y entonces, bueno, pues ahí con el tema de la luz, las catedrales de hielo, las catedrales luminosas de Led Zeppelin y ese tipo de cosas, es decir, son elementos profundamente literarios. Incluso otro juego que digamos voluntad lingüística, y ahora voy a decirlos porque evidentemente quería llegar a ello. Hay 2 páginas donde se produce una referencia a Herrumbrosas Lanzas. Herrumbrosas Lanzas es probablemente la mejor novela que se ha escrito en España
sobre la guerra civil, que publica Juan Benet en el año 83, desordenadamente los libros, llega hasta el 86, y que, bueno, pues es un monumento por muchos detractores que tenga. Claro, las cosas que interesan es lógico que tengan detractores. Herrumbrosas lanzas, por otra parte, lo que hace Benet es tomar, que es una cosa muy curiosa, porque Benet era poco aficionado a la poesía,